Testimonio del padre Juan Cortés Malbrán, misionero de la Transfiguración del Señor. El padre Juan Cortés es hijo de una familia campesina de Rinconada de Silva, región de Valparaíso. Al aceptar una invitación de los misioneros de la Transfiguración del Señor, sacerdotes que atendían la parroquia, a una experiencia de trabajo, descubre su vocación sacerdotal. Tiene 27 años de sacerdocio vivido felizmente en varias parroquias donde la Iglesia le ha solicitado servir, pero siempre unido a su comunidad transfigurista. Escuchemos a continuación su testimonio. Queridos amigos del canal Tiempos de María, un saludo cordial de parte de su servidor Freddy Guzmán. Hoy les voy a presentar a un amigo de la Transfiguración, el padre Juan Cortés, a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo está, querido padre? Muy bien, muchas gracias. Bendecido por el Señor hoy día, este día maravilloso que nos regala. Y un saludo a todas las personas que siguen este canal y que buscan, ¿no es cierto?, también agradar al Señor. Muchas gracias por aceptar la invitación, padre. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver en las imágenes detrás del padre, hay tres personajes. Ellos representan a la Transfiguración y el padre es sacerdote, justamente de esta congregación. Padre Juan, ¿por qué usted decide ser sacerdote transfigurista? Bueno, en primer lugar, como joven yo tenía también mis expectativas también de mi vida, ¿no es cierto? Yo tenía planificado lo que quería hacer y por los misioneros de la Transfiguración, que no los conocía, que se llamaban así, solamente lo que conocí fue que llegaron dos nuevos sacerdotes a la parroquia que me hicieron clic porque yo decía, estos sí son sacerdotes de verdad. Entonces, mientras yo estaba trabajando en el potrero con mi papá, llegó uno de los jóvenes que venía con los padres a invitarme a un campamento de trabajo, sin saber yo que era un campamento vocacional. Me dijo un campamento de trabajo. Y como yo me resistí, yo le dije que no, porque tenía mucho trabajo con el papá, aunque mi papá insistía que fuera. Y decía, no, tengo mucho trabajo, estamos atrasados. Y entonces él me dice, pero no estás dispuesto a regalarle siquiera unas semanas de trabajo a la Virgen. Y yo a la Santísima Virgen desde pequeñito, con un cariño que me infundieron los papás. Entonces yo amaba más a la Virgen que al Señor, porque el Señor era como... Y bueno, entonces yo dije, bueno, dije, no le puedo negar, así que me fui a trabajar allá al campamento. Y ahí conocí una vida hermosísima con ese muchacho, como que, no sé, como que me hubiera ido a otro mundo, ¿no? Estando en el mismo, donde había una alegría totalmente sana, un ambiente realmente hermosísimo. Trabajábamos con el padre también haciendo varias cosas, trabajando en los caminos, con carretillas, con pan, con todas esas cosas. Y que compartíamos la misa, el rosario, y después nos divertíamos contando chistes o qué sé yo, lo pasábamos muy bien, muy bien. Y ahí el padre me hace la pregunta, ¿no? Me dice, ¿qué he pensado yo de mi vida? Entonces yo le planteé, le dije, mire, yo quiero hacer esto. Y me dice, ¿y le has preguntado al Señor? No. Pregúntale, si el Señor todo lo sabe. Y se me ocurre preguntarle. Claro, y ahí me doy cuenta de que el Señor quería otra cosa conmigo. No eran los planes que yo tenía. ¿Y cómo le respondió, padre? Disculpe que lo interrumpa. ¿Fue a través de una lectura, un sueño, alguien por medio de otra persona? Bueno, el padre me facilitó un librito que no lo he vuelto a ver, que es un librito que es algo así de como, no sé si despertar de la vocación, algo así, de Don Bosco, un librito. Ya.
buenísimo, muy bueno, yo se lo recomiendo a los muchachos. Eh, y entonces yo empecé a leer ese librito y cada vez me iba emocionando y me iba encantando. Claro, pero nunca pensé yo ser sacerdote, sino que yo quería vivir este estilo de los hermanos, ¿no? Así como Don Bosco, eh, tantos muchachos que se adhirieron, ¿no es cierto?, a él, y ahí se formaron los salesianos, ¿te fijas? Entonces mi pretensión era eso, ¿no? Yo decía, estos padres tienen algo especial y yo también quiero, y me fui cada vez como llenándome más con algo muy especial, con un deseo de servirle al Señor, de estar con Él. Así que un día tomé la decisión, le conté a mi papá que quería irme con los padres. El padre después me hizo también en otra oportunidad la invitación de ingresar a los misioneros de la Transfiguración, que todavía no sabía qué es lo que era los misioneros de la Transfiguración, o sea, lo que yo veía nomás. Y claro, después ya estando en la comunidad, ahí fui conociendo más, también teníamos formación. Padre Guido, Padre Hugo nos daban clases. También ahí ya conocí más de cerca a los muchachos, que varios de ellos, algunos de ellos son sacerdotes hoy día también. Claro, no de la Transfiguración, pero están sirviendo a la iglesia. Y bien, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita. Fueron años muy bonitos, hermosos de mi vida. Así que contento, ¿no? Y al mirar para atrás yo veo ahí que está la mano del Señor, porque en realidad yo tenía otros planes de mi vida. ¿Más científico? ¿En qué área era su plan antes? Bueno, yo estaba haciendo todas mis postulaciones antes de ir a ese retiro y todo eso. Yo estaba haciendo mis postulaciones a la escuela militar. Ya. Mire qué cambio. Los cambios. Oiga, padre, me llama la atención su cariño por la Virgen. ¿Dónde nace ese cariño por la Virgen? Bueno, yo creo que desde la cuna, ¿no? Es un cariño muy grande por la Virgen. Desde pequeñito, era muy emocionante, por ejemplo, con mis amiguitos, digamos, del sector. Íbamos, por ejemplo, al mes de María. Los papás nos llevaban al mes de María. Entonces nos sentaban con los niños y el momento que a nosotros más nos motivaba era cantar, ¿no? Que cantábamos, yo creo que bastante desafinado, pero cantábamos a todo pulmón, el Oh María, Madre Mía, esas canciones, ¿no? Ya, entonces eso nos motivaba mucho para ir al mes de María. Y después, ¿no es cierto?, cuando nos tocaba hacer también la representación del nacimiento, no sé, como que algo especial pasaba, contemplar ese pequeñito, porque muchas veces no fue un muñeco que teníamos, sino que a veces fueron guaguitas que se conseguían la gente. Entonces el niñito dio y como que en un momento éramos transportados, digamos, al momento del nacimiento y poder estar ahí viendo a Jesús. Realmente fueron momentos muy bonitos con los chicos. Hacíamos toda esa representación, esa dramatización de él. Y bueno, por otro lado también las rogativas del padre Victorino Silva, que invitaba a la comunidad a pedir, por ejemplo, por la lluvia, a dar gracias, y era bastante sacrificado porque había que subir hacia la ermita de los Baños del Parrón, desde Rinconada de Silva hasta la ermita son 8 kilómetros en subida, porque se va subiendo al cerro. Pero también nos íbamos con los grandes de los sectores también, a tal punto nos reuníamos, teníamos que juntarnos a las 6 en un punto para subir todos juntos. Y ahí se subía rezando, claro, como niños chicos. Yo recuerdo que mi papá, a nosotros como éramos tan chicos, nos llevaba en el caballo y nos tenía que amarrar porque si nos quedábamos dormidos no podíamos caer y tan oscuro no se veía. Y a mí me gustaba contemplar el cielo con las estrellas que se veía como tan cerca, ¿no? Y bueno, y así te fijas, yo creo que es muy bonito cuando los papás a uno les transmiten, te fijas, ese cariño por la Virgen. Y también vi muchas cosas especiales con la Santísima Virgen. Por ejemplo, que íbamos subiendo
y llegábamos recién a la ermita, y el padre Victorino decía, ya, rapidito, rapidito, hay que celebrar la misa, tomando desayunito y bajar porque viene la lluvia. No había ni una nube. Y cuando terminaba la misa ya el cielo estaba cubierto, y de verdad que había que tomar rapidito el desayuno porque venía una lluvia. Yo, eso varias veces, no fue una sola vez que tuvimos, digamos, esos testimonios, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que fue creciendo así paulatinamente un cariño muy grande de la Santísima Madre. Sí. ¿Usted siente que la Virgen lo ha acompañado actualmente en su vocación? Por supuesto, de todas maneras. Recomienda entonces a todos los sacerdotes tener un amor especial a la Madre. Exactamente, porque después cuando uno estudia, y además que también la misma transfiguración, también el cariño a la Santísima Virgen ha sido uno de los pilares, ¿no? Entonces, yo pienso de que en la vocación tiene que estar la Santísima Virgen, el Señor, la Santísima Virgen, no nos puede separar, no nos puede separar, porque es tanto el cariño del Señor por la Santísima Madre. Imagina que no permitió que su madre querida sufriera la corrupción del sepulcro, sino que se la llevó en cuerpo y alma al cielo. O sea, y entonces, ¿por qué? Porque la quería tener con él, a la madre. Entonces, yo pienso de que la Santísima Virgen es un tremendo vehículo para llevarnos al Señor. Y así fue conmigo, en mi experiencia por lo menos, ¿no? La Virgen fue la que me llevó al Señor. Porque yo, como decía, yo creo que lo que más creció en mí fue el amor a la Virgen, pero la Virgen después me llevó al Señor. Como San José, que aceptando a la Virgen, aceptó después a Jesús. Padre Juan, ¿y qué recuerdos o anécdotas puede comentarnos de los fundadores, de los transfiguristas? Bueno, anécdota, por ejemplo, de Padre Guido, que fue un hombre de mucha oración, un hombre mariano, un hombre eucarístico, y muy sabio, un hombre muy sabio. Los mismos maestros, por ejemplo, a veces quedaban bastante admirados porque el padre, sin haber estudiado, digamos, cosas de construcción, pero sabía cómo dar consejo y decir, no, esto no se está haciendo bien, hay que hacerlo así. Y claro, según como él lo decía, resulta, por ejemplo, en una oportunidad estaban los maestros colocando un letrero ahí en la entrada del Santo Cristo, de Rinconada de Silva, y no les cuadraba, siempre les quedaba chueco. Entonces el padre le dice, no, lo que pasa es que tienen que levantar. Entonces ellos bajaban, no, tienen que levantar tal cosa. Pero le porfiaban, no, va, no, tienen que levantar, le digo esto. Lo levantan y ¡pum! Quedó. Se solucionó. Quedó nivelado totalmente. Entonces quedaron, ¿no? Después, por ejemplo, en los otros trabajos que él pedía, o sea, a don René Benavide, yo creo que él aprendió mucho con el padre para hacer trabajos prolijos, pero de verdad, así como profesional, que esto que era un carpintero muy sencillo él, y entonces con el padre aprendió muchas cosas, hasta reparar las imágenes, reparaba muy bonito, pintar las imágenes, ¿no? Bueno, como le digo, y además que también el padre tenía, cuando yo empecé a darme cuenta ya más al final, ¿no? Que también podía ver un poquito más allá en las cosas, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad, un señor que trabajaba en la casa, el hijo había tenido un accidente, había chocado, hizo una mala maniobra y provocó un accidente. Entonces tenía un tremendo problema este señor porque era su hijo y se lo llevaron a la cárcel y todo eso. Entonces venía pero mal, y venía a hablar con el padre. Pero antes que él tocara la puerta, el padre abre su puerta y lo abraza. Y le dice, no te preocupes, todo va a salir bien.
¿Cómo sabía eso si no había celulares, no había ninguna de esas cosas? Claro. Además que me dejó con eso, ¿cómo sabía lo que le había sucedido? Y después y salió consolado y esperanzado, en fin, ¿no? Bueno, esas cositas Qué venían bonito. del padre. Y con la madre Enriqueta, ¿qué recuerdos tiene? Exactamente. El padre Huguito. Padre Huguito que está a este otro lado. Padre Huguito, ¿no? Bueno, Sí, padre, ahí no está. Yo iba por ese orden, pero está bien. ya. Entonces, el padre Hugo, porque yo viví con ellos, con la madre Enriqueta yo no viví, Ah, pero con los padres sí. ya. Entonces, el padre Hugo, bueno, porque el padre Guido era italiano. Ujú. Sí, uno también tiene que entender porque la forma de ser de un italiano es muy distinta a un chileno. Ellos pueden enojarse, pero así súper duro, pero después pueden ser muy cordiales, como que en cambio nosotros somos resentidos. Sí, verdad. Claro. Ya, y el padre Hugo, otra mentalidad, porque el padre era belga, pero un hombre misionero, pero misionero. El padre Guido era más como, nosotros lo definimos más como un monje, y el padre Hugo era un misionero que recorrió todo Chile, lo recorría también los países latinoamericanos. De hecho, él fue el que trajo a Chile el mensaje del amor misericordioso. Y lo difundió ampliamente en los países, en Chile. El padre, ¿no? Trabajó mucho por la Legión de las Pequeñas Almas. También él fue el creador de los Sebas. Hoy día se llaman Sebas, pero antes se llamaba Sebas nomás. Centro de vacaciones para los chicos. Lo que pasa es que los salesianos tenían un regalo para los jovencitos, digamos, del colegio, que habían sido los mejores del colegio, que habían, no sé, tenido mejores notas, Buenos días. mejores comportamientos. O sea, era un premio para ellos, ¿no? Entonces las Villa Feliz se llamaba, ¿no? Entonces le llevaban, eran unas vacaciones que le regalaban a esos niños. Y entonces el padre decía, y los niños que no alcanzaron, que no les dio, o que eran más malitos, bueno, ¿y para ellos qué? Entonces ahí surgen, ¿no es cierto?, los SEBA, que era atender todos esos chicos que, claro, porque si no se entretienen sanamente, pueden entretenerse haciendo maldades, decía el padre. Entonces ahí surge, ¿no es cierto?, esta linda experiencia que después se propagó por varias partes del país. Incluso hasta fue llevado también al país vecino, Argentina. Esta experiencia de los Sebas. Y después el Sebas, se llaman Sebas porque después se trata de unir todas las experiencias de los Sebas a nivel del país. Entonces pues se llama Centro de Vacaciones Solidarias, ¿no? Bueno, pero el padre Hugo, cuando él meditaba la palabra de Dios o el mensaje, era impresionante cómo una palabra el padre podía sacarle tanta riqueza. Tanta riqueza. Podía estar horas y horas hablando. Y claro, uno que no le prestaba atención, entonces se aburría y decía, pero qué lata. Pero las personas que le prestaban atención, o sea, quedaban maravillados de la profundidad, la sabiduría. Bueno, también me da culpa, ¿no? Después uno va reconociendo, digamos, de un hombre, ¿no? Un día que fui al médico, el médico me dice, ustedes no saben lo que tienen. ¿Qué cosa? Le digo, no, ustedes tienen un tesoro muy grande. ¿Qué tesoro si somos re pobres? No, es el padre Hugo es un tesoro muy grande. ¿Por qué? Porque dice, el médico me dice, porque nunca yo había visto un hombre tan inteligente. El padre creo que cruza todos los IQ, ¿no es cierto?, de inteligencia. El padre es muy inteligente, pero al mismo tiempo tan humilde. Eso yo nunca lo he visto así el médico. Nunca lo he visto eso. Bueno, el padre también tuvo cosas especiales, muy especiales, ¿no? Yo me enteré, por ejemplo, en México, cuando me tocó también, parte porque después las pequeñas almas nos pidieron a nosotros cuando los padres ya habían fallecido.
si nosotros podíamos hacernos cargo también de la elección de las peguías. Nosotros decíamos, bueno, el padre Ricardo, pero con qué ropa, si el padre Hugo era... es impensable poder reproducirlo, porque el padre era como una fuerza increíble. Bueno, entonces, a mí me tocó la parte de salir afuera de los países, el padre recorrer Chile. Entonces, estando allá en una jornada en México, en los testimonios, los que habían sido por mucho tiempo encargados en México, don Javier y la señora Celia, cuentan el siguiente testimonio. Bueno, que se había organizado un encuentro latinoamericano en México, y entonces el padre, en eso entonces se había enfermado el padre. Había caído al hospital y estuvo interno en la Católica por mucho tiempo, pero el padre seguía mal, tenía un cáncer. Y entonces el padre estaba mal, estaba en cama, con la esperanza de que se pudiera recuperar acá en Chile para que el padre pudiera viajar, pero el padre no pudo viajar porque no se pudo levantar de la cama. Y el padre sufría porque su deseo era poder estar allá, porque sabía que venían de distintos países, en fin, ¿no? Entonces, desde Chile avisan a México de que el padre no va a viajar porque está en cama, no puede levantarse. Entonces, resulta que avisan allá y en México se produce un revuelo porque estaba todo preparado y dispuesto, porque el padre iba a predicar y todos querían escuchar al padre. Y entonces dice, pero ¿cómo? Ya la gente llegó de distintos países y eso es lo que significa. O sea, el costo de viajar, por ejemplo, un viaje en avión, ¿no? Para ir a una jornada y que no resulta, el predicador no llega, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces dicen, ya mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poderle comunicar esto a la gente, para que el Señor nos ayude y la gente pueda entender, porque... Bueno. Pero en la mañana, antes de que le comuniquen a la gente, le avisan a don Javier, el padre Hugo está en el aeropuerto y necesitan que lo vayan a buscar. ¡Pum! Entonces, lo organizaron rápidamente, lo fueron a buscar. El padre llegó contento, feliz. Le dio una catequesis ahí a la gente quedó maravillada, después se puso a confesar hasta la madrugada, después fue a otro lugar a hacer otro retiro, porque México es un lugar muy grande, entonces también iba a haber un islote de pequeñas almas en Mochi. Y de ahí, bueno, después avisan que el padre Hugo se regresa a Chile, que por favor lo vayan a esperar, como ya sabían que había estado delicado de salud, entonces que lo vayan a esperar en el aeropuerto. Entonces en Chile le dice, pero si el padre no se ha levantado de la cama. No, si el padre va de viaje a Chile. Si el padre está aquí en la cama. Claro, padre Huguito, ¿no? Padre Hugo. Como le digo, yo viví con los dos, para mí los dos son santos, los padrecitos, de verdad, porque una rectitud en la doctrina, en la fe, en el amor, o sea, hombres realmente de Dios, maravilloso. Yo cuando le explico a la gente le digo, miren, he vivido con dos santos, qué orgullo, qué maravilloso, qué hermosísimo, pero al mismo tiempo qué tormento, porque vivir con dos santos no es fácil, pero me siento feliz de haber vivido esta experiencia con estos dos padres, ¿no? La madre Enriqueta yo la conocí muy poquito porque prácticamente cuando yo ingreso ya son como los últimos años de la madre. Yo la he ido conociendo, digamos, después por los escritos, por las cosas, ¿no es cierto?, que de ella, ¿verdad? Pero sí, personalmente, lo único que recuerdo que en una oportunidad, estando en un retiro, en una de las casas de las hermanas, ella nos va a saludar. Estábamos en retiro todo lo de la transfiguración. Y claro, yo no sabía todo, ¿verdad? Y entonces ella me saluda, me da la mano y yo, claro, le doy un apretón de mano y todos hacen así como que, ¡ay! Y yo no entendí, yo no sabía qué pasaba. Y ella me sonrió y como que lo que se produjo ahí, ella lo dulcificó, ¿no?
porque yo no sabía nada de lo que pasaba con ella. Claro, y después me voy enterando que la madre tenía los estigmas, y por esta cosa de la gente que todos quieren ver, que quieren, entonces todas esas cosas, y le he pedido al Señor ya que no fueran visibles, pero que se la dejara, porque ella lo iba a ofrecer todo ese dolor, ese sufrimiento, por la hora de la transfiguración. Y si yo no sabía, entonces yo le apretón de mano tenía que haberle causado tremendo dolor a ella, porque, pero yo no sabía lo que ella tenía, ¿no? Así, eso es lo que puedo contar así, pequeñito de ella. Como les digo, yo no viví con ella, y fue muy poco el tiempo porque justo el momento cuando yo entré en la transfiguración, empezaron a pasar distintas cosas, después muchos problemas, dificultades. Pero ya después, yo estando ya en el seminario, yo me acuerdo que tuvimos que viajar por que la madre falleció. Una de las cosas que sí a todos nos llamaba la atención era que estaba el cajón abierto, la urna abierta, y ya había pasado mucho tiempo, y uno, por ejemplo, podía tomarle una manito, tirarla, colocarla de otra forma, o sea, no tuvo una rigidez así mortuoria como sucede con todos los difuntos, que se ponen tiesos, se ponen duros. Eso no ocurrió con la madre. Sí, eso es lo que puedo decir de ella. Me hubiera encantado haberla conocido mucho más en vida, pero Y de los escritos que usted ha leído de ella, ¿qué nos puede comentar? Algo que le llame la atención. Bueno, que realmente son cosas maravillosas, son para la hora de la transfiguración, y que algún día, cuando puedan darse los pasos necesarios que la Iglesia pide para que esta obra, ¿no es cierto?, llegue a ser lo que el Señor la tiene destinada, entonces darlos a conocer al mundo entero, evidentemente, porque es una riqueza maravillosa, y algo que realmente llena, fortalece, y lo bonito es que al revisarlos, ¿verdad? No hay nada novedoso, pero algo nuevo desde el Evangelio que se agregara, ¿no? Pero sí que anima muchísimo a seguir al Señor, a amar a la Iglesia, a amar a la Santísima Virgen. Son cosas muy bonitas que algún día tendrán que darse a conocer al mundo. Bueno, entonces gracias al Padre Hugo tenemos la Legión de los Pequeñas Almas en Chile, y usted está a cargo a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, de este movimiento. Y en una segunda oportunidad podemos ahondar esa experiencia, Padre, lo dejamos desde ya invitado, y agradecemos esta instancia que nos regaló, Padre. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? Bueno, como mensaje final, decirle a toda la audiencia, mire, vale la pena seguir al Señor, dejarse guiar por la Madre Santísima al encuentro de Cristo, y vivir plenamente la Eucaristía. La Eucaristía es un tesoro, un regalo muy grande del Señor para nosotros. Es el alimento de la vida eterna. Pero en la Eucaristía hay tantas cosas maravillosas que pasan desapercibidas, pero tomar conciencia de que cuando uno va a la Eucaristía está frente, ante y con el Señor, y también evidentemente que está la Madre Santísima, porque donde está Jesús está también ella, adorando, escuchando, honrando a su Hijo, nuestro Señor, y también como ella, Madre de la Iglesia, animándonos también a nosotros. Entonces, como mensaje es maravillosa nuestra fe, y vale la pena ahondar y profundizar en ella y gozarse de nuestra fe. Muchas gracias, Padre. Nos despedimos. Por supuesto, si usted nos pudiera dar la bendición, se lo agradecemos aún más. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre.